Hay muchas maneras como Dios nos enseña y nos instruye, nos forma. Y a través de la palabra encontramos también muchas maneras como Dios nos habla. Una de las formas es presentando en su palabra la biografía o testimonios de hombres y mujeres que han sido ejemplo. ¿Recuerda algunos de ellos? Que podemos imitar. No son perfectos, tuvieron también sus debilidades, quizás sus fallas, pero Dios ha marcado situaciones de sus vidas en la palabra para ponerlos también como un referente. Como dijo Pablo escribiendo la carta a los Corintios, todas estas cosas les acontecieron a estas personas y están escritas como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Pero también otra forma de hacerlo es con antimodelos, es decir, poner allí personas que vivieron tan mal y se desordenaron de tal manera o tomaron caminos tan equivocados que están allí también como una advertencia para decirnos: cuidado, porque mira, el que está firme, mire que no caiga. Algunos tenían un futuro prometedor y de pronto se desviaron e hicieron lo malo y se apartaron de Dios, le dieron la espalda y finalmente ¿cómo terminaron? Entonces también ese es un ejemplo que nos pone a temblar y a decir: wow, tenemos que revisar nuestros caminos y saber cómo es que llevamos nuestra fe y nuestra vida delante del Señor. Y hoy quiero invitarlos a revisar uno de esos antimodelos, de esos ejemplos que no debemos seguir, que son ejemplos más bien no para imitar, sino para evitar. Y que al mirarnos en la palabra del Señor podamos también evaluarnos y decir: yo soy un ejemplo digno de imitar. Puedo decir como decía el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando yo veo a Pablo decir eso, yo digo: uy, muy atrevido, ¿cierto? Se necesita estar en un muy buen nivel para decirle: mira, si no saben vivir la vida cristiana, mírenme a mí, porque yo estoy haciendo como Cristo hace, soy imitador de Cristo. Bueno, a ese nivel somos invitados por el Espíritu Santo a llegar, y que al menos a nuestros hijos les podamos decir: usted haga como yo hago. O al menos mi papá me decía: usted nunca me ha visto a mí hacer eso, entonces usted no lo debe hacer. Si yo no lo hago, usted tampoco. Que en algunas cosas podamos nosotros ser también referente para otros y no un mal ejemplo. Desafortunadamente en el mundo encontramos hijos que miran a sus padres y dicen: no, yo nunca quisiera tener un hogar como el de mi papá, o un matrimonio como el de mi papá y mi mamá. Y tal vez sea la razón por la cual muchos jóvenes hoy en día no se quieren casar. Pues dice: ¿para qué? ¿Para vivir como mi papá y mi mamá? No. Ahora, ¿qué referente podemos ser? Y estamos llamados por el Señor, primeramente a agradar a Dios, a ser bendecidos nosotros, pero también a marcar un camino que otros puedan seguir y que Dios pueda bendecir a otros a futuro, como bendecía, por ejemplo, algunas personas en la Biblia. Me llama mucho la atención esa expresión, porque decía Dios de los descendientes de David, decía: por amor a David su padre, te dejaré con vida. Por amor a David tu padre, te mantendré en esa función de rey sobre el pueblo. Solo por amor a David. Y David había vivido 300 años antes. Y wow, ¿será que podemos nosotros de aquí a mañana a un descendiente nuestro del Señor y mira, te voy a bendecir solamente por amor y por misericordia con tu que vivió y que fue un hombre o una mujer santo, íntegro, que conoció a Dios, que lo honró, y por amor a Él te bendigo a ti, que dejamos un legado de bendición. Pero vamos a revisar hoy un antimodelo. Está en segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Los invito a leer estos 21 versículos. Es una historia que cuando uno la lee uno dice: wow, esto está tremendo. Vamos a leer la palabra. Los invito a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Si usted en la casa también se quiere poner de pie para reverenciar la palabra, lo puede hacer. Algunos estarán acostados allá con el televisor prendido, me los imagino, pero recibiendo la palabra. Los bendigo en el nombre del Señor. No necesita pararse, pero leamos en voz alta la palabra. Dice así. ¿Están conmigo? Segundo de Crónicas 21, ahí va a estar en pantalla. Durmió
Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Sarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir a la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También al mismo tiempo Libna se liberó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cómo les parece esa historia? Yo digo, wow. Dile al que está a tu lado que no te pase lo de Joram. Por favor, ¿cierto?
y dejar registrado esto en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nosotros, para aprender, ¿cierto? La perversidad siempre ha estado, la maldad del hombre es tanta, ¿no? Y cuando la gente vive sin Dios y se aparta de Dios, el alcance del pecado y de la maldad, uno no sabe a dónde puede llegar un hombre o una mujer, ¿sí o no? ¿A dónde se puede llegar sin Dios? Pero qué tan grato es vivir para Dios y estar cerca de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Eso decía Salomón. En cuanto a mí, el temor de Dios es lo mejor. Para eso hay que vivir. Terminando el libro de Eclesiastés, él decía: el fin de mi discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. En otra parte la Biblia dice: los que se alejan de ti perecerán. Asaf decía en el Salmo 73: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, y siempre lo adoraré y lo seguiré. Pero están escritas estas cosas para enseñarnos. Entonces revisemos un poco este texto, analicemos 10 cosas que perdió Joram. Mi título es: el rey que perdió todo. Si está tomando nota, el rey que lo perdió todo. Ahora, nació en una familia honorable, era hijo del rey, estaba en el palacio. De hecho, el rey a todos los hijos les dio cosas muy buenas, ¿verdad? Dice que Josafat, el padre de Joram, a todos sus hijos les entregó fortuna, riqueza, y todos estuvieron muy bien. Y Joram, como era el mayor, tuvo el privilegio de suceder a su padre en el reino y sentarse en el trono sobre Judá en la ciudad de Jerusalén. Pero este Joram, aunque debía tener otro futuro, lo perdió todo. Razón primordial por la cual lo perdió todo: porque se apartó de Dios. No supo vivir para Dios ni delante de Dios. Pero ¿qué fue lo que perdió? Por lo menos 10 cosas, si las quiere señalar puntualmente. Perdió la sensibilidad. ¿Sabe? Cuando uno se aparta de Dios, así lo dice en Efesios 4, en los primeros versículos, el apóstol Pablo, hablando de los gentiles que viven sin Dios, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Y el ser humano, cuando pierde la sensibilidad natural, inclusive hace cosas que uno dice: pero ¿qué le pasó? Se enloqueció. Bien dice la Biblia del hijo pródigo, que volvió en sí para arrepentirse, ¿cierto? Hay gente que necesita volver en sí. Viven una vida de locos, aunque ellos dicen que los locos somos nosotros. Pero loco es aquel que se aparta de Dios. ¿Cómo se ve esto que perdió la sensibilidad? ¿Cómo se le ocurre a Joram que una vez que se afirma en el reino, mató a sus 6 hermanos? El primer referente, lo que se escribió de Joram en su historia como rey, que mató a sus 6 hermanos. No, pues qué bonito. Tiene uno que haber perdido el corazón, ¿verdad? Porque sí, entre los hermanos hay problemas, siempre hay dificultades, envidias, quizá había situaciones de celos entre ellos, había problemas. Pero para uno llegar a matar, no a un hermano, sino a los 6, y además a algunos líderes, príncipes del pueblo, a lo mejor que lo reconvinieron, que estuvieron, ¿cierto?, en medio de la situación tratando de evitar esa tragedia. Entonces también los mató. Este hombre perdió la sensibilidad, se endureció de corazón. Algo que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿sabe qué es? Que nos hace tiernos. Si no, mire qué ternura de hermano tiene al lado. ¿Eres tan tierna? ¿Eres tan tierno? Si estás lleno del Espíritu Santo y si estás cerca de Dios, el amor de Dios te enternece, ¿o no? Eso es lo que pasó con Pablo. Saulo de Tarso era un cruel asesino, también terrible. Él sí arrastraba a hombres y mujeres, pero cuando se entregó al Señor y fue lleno del Espíritu Santo, le escribe a los tesalonicenses, dice: fuimos tan tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Dice, tenemos tanto amor adentro. Pero cuando uno se aleja de Dios,
el odio y la naturaleza pecaminosa aflora y el corazón se endurece. Si aquí me está escuchando alguno que el corazón se le ha endurecido, lo que debe revisar es qué tan lejos está de Dios y acercarse a Dios para que el Espíritu de Dios lo sensibilice de nuevo. Como decía David en su arrepentimiento en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es que perdí la nobleza cuando asesiné a Urías, cuando me fui con esa mujer. Por favor, díselo de nuevo al que está a tu lado, no pierdas la nobleza. Y esa palabra nobleza tiene mucho significado, ¿cierto? Porque la nobleza se supone que Joram era de la nobleza, era hijo de rey, pero perdió la nobleza y se volvió un asesino. Eso es lo que primero dice la Biblia. Número 1, perdió la sensibilidad y la nobleza de su corazón. Número 2, perdió el buen camino. El buen camino. Dice en el versículo 5, cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Versículo 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Para ese momento el reino de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía capital en Samaria, 10 tribus, y el reino del sur tenía capital en Jerusalén, 2 tribus. El reino del norte era el reino de Israel, el reino del sur era el reino de Judá. Joram era hijo de Josafat, rey de Judá. En el reino del norte había reinado Acab, el peor de los reyes de Israel, el más malo de todos. Fue Acab. Y entonces dice aquí que él, en lugar de seguir el ejemplo de su papá y de su abuelo Asa, que han sido buenos hombres, él decidió andar en el camino del suegro. Fue que hizo parentesco, se casó con la hija de Acab y entonces decidió ser como el suegro, dice aquí, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Uno decide andar por el buen camino. Dios dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo. Escoge lo bueno para que vivas. Todos aquí, especialmente la juventud, ¿tienes por delante el camino bueno de Dios o tienes por delante el camino malo del mundo y de tantas cosas que hay en el mundo? Tienes que decidir por cuál camino vas a seguir y afirmar tu corazón, cueste lo que cueste. Dice, no, este es el camino, aunque sea el camino angosto, como dice el Señor, es difícil, pero que a la final será el mejor. O el camino fácil, que a la final será lo peor, el camino ancho que lleva a la perdición. Decidió abandonar el buen camino, se perdió del camino. Número 3, perdió la autoridad. Como rey que había tenido su padre, y ahora no por ser rey ya todo el mundo le iba a obedecer, sino que la gente empezó a rebelarse contra él. Y dice ahí en el versículo 8 al 10 que se rebelaron los de Edom, que estaban bajo el dominio de Judá, y se rebeló también otra región de Libna y perdió sobre ellos la autoridad, aunque hizo guerra contra ellos, pero finalmente perdió eso y empezó a perder. Gente que estaba bajo su autoridad la perdió, porque es que cuando uno no anda con Dios es complicado ejercer autoridad. La Biblia dice que todas las autoridades provienen de Dios, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y que el que se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. Dios es la fuente de la autoridad. Porque muchos padres pierden la autoridad en su casa, en su familia, sus relaciones, de la gente que debe estar bajo su cobertura, porque se apartan de Dios. Porque hombres gobernantes pierden la autoridad y les es imposible gobernar, porque no tienen a Dios, no están sometidos a Dios. Debían someter
su vida, sus decisiones a Dios, y entonces podrían gobernar con la bendición de Dios. Es complicado, pero eso es así. Joram se apartó de Dios y perdió autoridad. Número 4, perdió los buenos referentes. Hablaba al comienzo de los referentes, ¿no? ¿Qué referentes tenía Joram? Josafat, su padre, había sido uno de los mejores reyes, muy buen rey. Él tenía el ejemplo de su padre, pero decidió caminar en el ejemplo de su suegro. Ahora, Asa, su abuelo, había sido también uno de los mejores reyes y había reinado por largo tiempo en Israel y había sido un buen rey, pero tampoco siguió su ejemplo. Y en su línea de genealogía ascendente tenía también a David, unos 150 años atrás. Pudo ser un buen referente, pero él también lo dejó y se olvidó de eso y prefirió andar en los caminos de Acab, su suegro. Perdió sus referentes. Uno debe buscar sus referentes. La Biblia dice: consideren a los pastores y líderes o líderes espirituales que fueron antes de ustedes, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así dice la palabra. Debemos ser imitadores de lo bueno y de la gente buena que ha estado y que Dios ha puesto a nuestro lado para marcarnos un camino y revisar si eso nos puede ayudar. Obviamente nuestro referente por excelencia es el Señor Jesucristo, pero a veces necesitamos ver en nuestro contexto personas que nos han bendecido e inspirado. Joram se olvidó de esos referentes, los perdió de vista. Número 5, perdió el temor de Dios. La Biblia dice en el versículo 12 al 15 que recibió él una exhortación no presencial, Elías no fue allá, pero Elías le mandó una carta. El profeta Elías, viendo la locura de Joram, Elías decide enviarle una carta, y esa carta es tremenda. En esa carta Elías le dice: el Señor, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa tu abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornique Judá y los moradores de Jerusalén, y te has dado de la idolatría y los has impulsado a apartarse de Dios. Dice: el Señor te herirá a tu pueblo con plaga, tus hijos y tus mujeres y todo lo que tienes, y a ti con muchas enfermedades. Y se la pronostica, le dice: vas a tener una enfermedad de los intestinos y hasta se te van a salir. Ahora, cuando Dios envía una palabra así de exhortación, y bueno, se necesita un hombre como Elías para parársele a un rey y decirle una cosa semejante, ¿cierto? Elías estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, no tenía pelos en la lengua. Le dice: yo cumplo con Dios. Y le dio esa palabra. Si tú recibes una palabra como esa, ¿qué tienes que hacer? Oye, arrepiéntete, endereza el camino, revisa. Pero Joram hizo caso omiso. O sea, no había temor de Dios en su corazón, porque esto sería para uno temblar y decir: pues sí, verdaderamente estoy haciendo mal. Pero no, el temor de Dios lo perdió. Número 6, perdió la protección de Dios. Dice en el versículo 16 y 17 que entonces Dios despertó a los enemigos, los filisteos y los árabes, y vinieron junto con los etíopes y subieron contra Judá, invadieron la tierra, tomaron los bienes de la casa del rey y además mataron a todos sus hijos. Qué desgracia, qué desastre. Solo le quedó el hijo menor. Más adelante se dice: por amor a David, tu antepasado. Porque alguien tiene que quedar para gobernar en el futuro, para Dios cumplir la palabra con David. Le queda el hijo menor, Joacás. Perdió su familia, perdió todo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre, especialmente un hombre, hablo con los hombres que están aquí. ¿Dónde están los hombres aquí? Aquí hay uno, dice: bueno, aquí estoy. Para ti, tú eres el sacerdote del hogar, la cabeza, el rey, la persona en autoridad ahí en la casa. ¿Qué tienes que hacer? Hoy Dios quizá está advirtiéndole a alguien
que ha perdido la autoridad, o que ha perdido el temor de Dios, o que no está haciendo las cosas bien, y el Espíritu Santo le dice: oye, no te me hagas, es contigo, arregla. Tú sabes lo que tienes que arreglar, porque puedes perderlo todo. Cuando un hombre decide apartarse de Dios y vivir en el pecado, ¿qué es lo que pasa? La protección de Dios se pierde. El vallado que debe existir alrededor de cada hijo de Dios, como existía con Job, que Dios lo había acercado a él, a su casa y todo lo que tenía alrededor, ese mismo cerco está alrededor del cristiano que anda con Dios. La Biblia dice: el que es nacido de Dios, Dios lo guarda, el maligno no le toca. Pero cuando decides apartarse de Dios y vivir en el pecado, entonces se abre la puerta al enemigo, y el enemigo entrará sin contemplaciones a hacer daño. Tenemos la responsabilidad de guardar espiritualmente nuestros hogares, nuestras familias, las cosas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero escuchar esa voz gruesa diciendo amén. Amén. Así es. Perdió la protección de Dios Joram. El enemigo vino y destruyó su casa y se llevó lo más preciado. Número 7, perdió su familia. Solo le quedó su hijo menor. Ya lo he dicho. Ahora, perder la familia es lo más terrible. Después de perder a Dios, perder la familia es lo peor, ¿sí o no? Dios nos ha llamado y Dios quiere guardar tu familia, guardar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, lo que Dios te ha entregado. Joram perdió su familia. Hay hombres que han terminado en su vejez solitarios, y ni los hijos, ni los nietos, ni siquiera la esposa quieren saber de ellos, y mueren, como dice: ay, mejor se murió. Algún hijo diría: aquí descansa mi papá y en la casa descansamos nosotros. Mejor que se haya ido. Hay gente que termina su vida así, pero ese no es el futuro que Dios tiene para nosotros. Dios quiere algo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero él perdió su familia. Número 8, perdió la salud, y de una manera tal que sufrió una enfermedad, dice, penosa e incurable. No siempre el perder la salud tiene que ver con que te has rebelado contra Dios o vives en pecado. No es lo que quiero decir hoy, no me malinterprete. Pero sí, para muchos casos, y en el caso de Joram, y se le había anunciado, fue resultado de su pecado. Y en muchos casos también hoy en día sucede que situaciones graves de enfermedad y hasta la muerte sean a causa de el pecado. Usted dirá: pastor, no se ponga tan trágico, tan duro. Bueno, léalo en la Biblia, y en 1 Corintios 11, inclusive cuando habla de tomar la cena del Señor, que hoy vamos a tomarla, amén. Pero Pablo le recomienda a los corintios y a nosotros también, de cuando tomamos la cena del Señor, revisar nuestra vida, examinarnos para no tomarla indignamente. Porque por tomar la cena indignamente, le dice a los corintios, algunos entre vosotros, en medio de la iglesia, hay algunos enfermos y debilitados, y otros se han muerto. Él dice: duermen. Wow. O sea que aún en eso hay que revisar y decir: Señor, bueno, guarda mi salud, guarda mi vida. Yo sé que alguna cosa me tengo que enfermar y morir alguna vez, pero que no sea por mi maldad y mi terquedad y mi rebeldía, sino cuando sea el tiempo tuyo, pues que tenga que suceder las cosas, y que aún en eso tu nombre sea glorificado. Cuando estaba mirando esto, recordé un versículo, 2 versículos que quisiera, si podemos, repasar hoy y tratar de memorizarlos, si no hoy, durante esta semana. Uno de ellos está en Jeremías 2:19 y el otro está en Proverbios 29:1. Leamos primero el de Proverbios 29:1. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. ¿Cómo les parece esa palabra? Eso fue lo que le pasó a Joram. Dios mandó que lo exhortaran, que lo reprendieran, pero él endureció
la cabeza, no bajó la cabeza, no se humilló. Y de repente fue quebrantado y ya no hubo para él medicina. Volvamos a decirlo, Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora eso no es solo para el hombre. ¿Por qué no lo leen las mujeres? Para ustedes también es. Dígalo, la mujer. A ver, esa voz femenina dulce, la mujer. Muy bien, así es para todos, ¿no? Y Jeremías capítulo 2 versículo 19. He estado repasándolo toda esta semana, ya casi lo memorizo. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Me parece una palabra tremenda, como para Joram, ¿cierto? Pero como Joram ya se murió, entonces dile al que está a tu lado, es para ti. Es para ti. Volvamos a repasarla. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Palabra de Dios. Al mirar la vida de Joram, uno dice, sí, se cumplió la palabra. Perdió la salud y posteriormente perdió la vida. Y dice en el versículo 19 y 20 que murió de una enfermedad muy penosa. Además murió joven. ¿Sabe cuántos años murió Joram? 40. 32 añitos comenzó a reinar. Y 32 añitos es una persona muy joven. 32 tiene algunos aquí, ¿no? Y 8 añitos y chao. Muy joven. Perdió la vida por haberse apartado de Dios y vivir tan mal. Número 10. Perdió la dignidad. Y esto sí me toca también tan tremendo en mi corazón. Porque aparte de que reinó solo 8 años y que vivió solo 40, dice en el versículo 19 y 20 que no encendieron fuego en su honor, como acostumbraban en ese tiempo. No lo honraron. ¿Cómo se honra a una persona hoy en día que muere honorablemente? ¿Cómo lo honran? Hoy no encienden fuego en el honor de él, pero ¿qué hace la gente? Le hacen unas honras fúnebres. Y si muere que es un rey, por ejemplo, wow, eso es cierto, lo tienen en un muy buen lugar, en una cámara ardiente, se hacen ceremonias y ese no merece eso. Hágalo por ahí en algún rincón, mientras lo enterramos rapidito. No hubo honra para él. Y dice, murió, dice, no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Había una parte del cementerio para los reyes donde estaba su abuelo Asa y Josafat. Dice, no, a Joram no lo metan allá, entiérrelo por allá al otro lado. Ese no merece estar ahí. Y además dice, murió sin que lo desearan más. A mí me parece eso muy triste. Para una persona que era hijo de un rey, para una persona que estuvo con la posibilidad de caminar en los caminos de Dios, que la mirada de Dios estaba sobre él, que era descendiente de David, que tenía todas las promesas de Dios para él si las quería. Terminar así, uno dice fatal, ¿cierto? Muy mal. Que Dios nos guarde. Yo no quisiera terminar mis días así. Yo quiero terminar mis días que alguno llore por mí, ¿cierto? Que alguno dice, ay, se murió, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues seguir adelante, pero es que me duele. Pero para Joram no había ese dolor. Menos mal se murió. Menos mal.
sin que lo desearan más. ¿Sabe? Dios a todos nos da la oportunidad de conocerlo y de andar en sus caminos. Si tú hoy estás sentado aquí, estás sentada aquí, es porque Dios te da el privilegio de estar en su presencia, de adorarlo, de acercarse a Él, de vivir cerca de Él. Tienes la misma posibilidad. Dios no hace acepción de personas. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. El Señor quiere, Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy que estás aquí, querida joven, querido jovencito, querido caballero, es porque Dios te ama y tiene un futuro para ti en esta vida y en la eternidad, y tiene cosas buenas para ti. Pero, como dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar al Señor y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor. Es una advertencia. Dice, Dios te ama y Él quiere lo mejor, pero Dios es severo también, y el apartarse de Dios es caótico, es desventurado, no vale la pena. Hay una gran oportunidad, un gran privilegio que tienes que aprovechar. Hay gente que viene a una reunión como esta, recibe la palabra, adora al Señor y se va y vive una vida sin Dios, y finalmente se va a la eternidad sin Dios, y un día el Señor le pedirá cuentas y no podrá decir, no, yo no sabía. Y el Señor le dirá, ¿te acuerdas aquella mañana del 5 de noviembre que estuviste en refugio y el pastor te hizo repetir un versículo de Jeremías 2:19 y te habló de Joram? ¡Tú sabías! ¡Wow! Sí, Señor, pero no tomé la decisión correcta. Aún así, no hice lo que tenía que hacer. Hice como Joram, te di la espalda. Sí, cuando uno lee esto en la palabra y lo escucha como en esta mañana, el corazón tiene que temblar y decir, yo necesito que Dios me ayude a caminar cerca de Él y a estar con Él, y que mi vida no se desperdicie. Dios a todos nos da ese libre albedrío para poder decidir, tomar una decisión por Él o ver qué vamos a hacer con la vida. Pero Dios a todos nos advierte y nos da la oportunidad de arrepentirnos. A Joram Dios le mandó al profeta Elías. A ti el Señor te manda al pastor Wilmer esta mañana, no con una carta, pero con una palabra que quedó grabada en YouTube. Si la quieres repetir, ahí te va a quedar. Y para que tu corazón tú tomes la decisión correcta. Hay juicio y castigo para los que deciden darle la espalda a Dios, pero hay vida en abundancia y vida eterna para los que viven para el Señor y se rinden a Él y se acercan a Él. Tú puedes ser una bendición para tu descendencia y un referente para tus hijos y tus hijas y tus nietos, o puedes vivir una vida para que no te deseen más cuando estés cuchito. Hoy debes meditar en eso y decir, no, Señor, yo quiero seguir el camino correcto. El Espíritu de Dios nos muestra esta palabra hoy para que nosotros tomemos el camino, y si en algo nos estamos desviando, corrijamos, y que esto nos quede en el corazón y digamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Tal vez hay alguien hoy que le ha dado la espalda a Dios, que no se ha entregado al Señor, que no se ha arrepentido, que sigue viviendo en una vida de pecado, y hoy está recibiendo esta palabra aquí o allá desde su casa. Esta es una invitación que Dios te hace al arrepentimiento. Hoy puedes entregarle tu vida al Señor. Si quieres hacerlo, puedes hacer esta oración conmigo y decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que de verdad sin ti uno vive a oscuras. Mi corazón se ha endurecido. Quizá no he hecho todo lo que hizo Joram, pero yo no quiero seguir este camino de pecado.
Yo quiero arrepentirme. Yo quiero que tú transformes mi vida. Yo sin ti no soy nada. Te necesito a ti. Te abro la puerta de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me des tu Santo Espíritu y te pido que transformes mi vida, me des una vida nueva, como dice tu palabra, un corazón nuevo, una mente nueva para vivir diferente, Señor. Este camino que llevo, no quiero llevarlo más. Dile al Señor: quiero volver mi rostro a ti y no la espalda. Quiero que tú seas el Rey de mi vida, mi Señor. Quiero que tu santo temor esté en mí. Quiero caminar en tus caminos, Señor, cerca de ti, cerca. Te entrego mi vida, Señor. Tómala para ti y enséñame tu camino, Señor. Gracias porque hoy estoy escuchando tu palabra, porque tú me amas, porque tú piensas en mí, porque me das la oportunidad. Gracias, Señor. Oramos con la iglesia esta mañana delante de ti, Padre. Cada hombre, cada mujer, cada joven que está aquí hoy, nos presentamos ante ti, Señor. Y al mirar el ejemplo de este muchacho llamado Joram, que se apartó tanto y que tú registraste su historia aquí para nosotros, hoy te decimos: Señor, por favor, ayúdanos. Somos tan frágiles, somos tan débiles, nos equivocamos tanto. A veces nos falta la constancia, la devoción, la perseverancia. A veces desmayamos en la fe. A veces tomamos los asuntos de la fe como cosa ligera. Pero dile al Señor hoy, al escuchar tu palabra, mi corazón tiembla. Y necesito, Señor, que el temor tuyo por tu Santo Espíritu esté sobre mí. Yo quiero que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo que vendría sobre mí espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de temor del Señor. Y eso es lo que necesito, el Espíritu Santo que llene mi vida y que yo pueda caminar en tu santo temor. Dile al Señor que no me aleje de ti. Es tan fácil uno irse alejando poco a poco, ir entrando en ese terreno de sombra gris hacia las tinieblas. Pero dile al Señor: guárdame en santidad, guárdame cerca de ti. Ayúdame a ser un hombre, una mujer de oración. Ayúdame a leer tu palabra. Ayúdame a mantenerme apegado a tu pueblo y unido en comunión a ti. Ayúdame, Señor, a tener la devoción y la meditación diaria para revisar tu palabra y para mantenerme siguiendo los buenos ejemplos. Y dile al Señor: ayúdame también a mí a ser un referente que otros puedan seguir. Dile al Señor: ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a ser un buen esposo, más allá de lo que hoy soy, a lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser un hombre que marque una posición y una pauta que otros puedan seguir. Que sea una luz que resplandece en medio de la oscuridad de este mundo. Que sea un freno a la maldad y a la concupiscencia que hay a mi alrededor. Guarda mi vida, Señor. Dile al Señor: usa mi vida en este tiempo. Que como cristiano tenga la autoridad y el denuedo y la sabiduría para decirle a las personas que están a mi lado acerca de tu amor. Y que cuando les hable de ti, ellos escuchen con reverencia. Haz de tal manera en mí que tenga autoridad espiritual para decirles lo que está bien y lo que no está bien. Oh Señor, que ninguno tenga que burlarse de mí y ponerme en ridículo o en vergüenza por mi conducta, Señor. Dile: yo quiero tener esa autoridad tuya, como la tuvo Elías, para decirle a Joram: estás haciendo lo malo, esto no está bien a los ojos de Dios. Toma mi vida, Señor.
Los jóvenes, díganle al Señor: yo quiero seguir los buenos ejemplos, yo quiero seguir los buenos referentes que tú me has puesto en este tiempo. Gracias por rodearme de personas que me desafían con su forma de vivir. Gracias por el consejo que personas mayores me dan y que me impulsa a estar más cerca de ti, Dios. Dile: guarda mi vida y que mi futuro, en la medida que avanzo, pueda heredar toda la bendición y el legado que tú tienes para mí. No quiero que mi vida se desperdicie. Dile al Señor: la mejor manera es colocarla en tus manos, y por eso te ofrezco mi vida. Todo lo que soy lo traigo a tu altar, lo traigo a tus pies, lo traigo y lo pongo en tus manos, Señor. Pongámonos en pie, por favor. Levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: aquí estoy, Señor, me dedico a ti. Todo mi ser, con todo mi corazón, Señor.